Buenos días, en el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de la evaluación financiera en la toma de decisiones. Trabajo presentado por Mayra Camargo en la materia de evaluación de proyectos Grupo 1. Antes de iniciar, vamos a tocar los temas de TIR, BPN, Payback y ROI. La TIR, aquella tasa de rendimiento anual compuesta que la empresa ganará si invierte en el proyecto y recibe las entradas de efectivo esperadas. BPN, valor presente neto, es una técnica compleja del presupuesto de capital. Esta tasa, con frecuencia denominada tasa de descuento, es el rendimiento mínimo que debe ganar un proyecto para que el valor del mercado de la empresa permanezca sin cambios. El payback es el periodo de recuperación de la inversión, es decir, el tiempo requerido para que la empresa recupere su inversión inicial en un proyecto. Indica en cuánto tiempo se recupera la inversión que efectuamos. Entre más bajo es mejor. Si es menor a 4 años es muy bueno. El ROI es un valor que mide el rendimiento de una inversión para evaluar qué tan eficiente es el gasto que estamos haciendo o que planeamos realizar, el beneficio que se planea obtener de una inversión. El valor actual neto, BAN, como criterio fundamental de evaluación de negocios. La mayoría de los autores se hablan sobre la evaluación económica de las inversiones han sido inspiradas, por así decirlo, en países capitalistas desarrollados. Esto significa que el mayor número de inversiones está en la adquisición de acciones y de bonos, cuyo proceso inversionista de estudio y ejecución de la inversión se realiza en un periodo de tiempo muy corto. Sin embargo, no sucede lo mismo cuando las inversiones se realizan en los países subdesarrollados, donde la mayoría de los proyectos de inversión son instalaciones que generalmente tienen un proceso inversionista de varios años, por lo que el efecto económico por la inmovilización de los recursos es importante y debe considerarse en la evaluación económica. Se le denomina valor actual en las matemáticas financieras a la cantidad de dinero que representa en la actualidad cualquier ingreso futuro S que se debe recibir dentro de N años. Esta suma de dinero que se puede o pudiera cobrar en este momento se determina utilizando la conocida fórmula de descuento compuesto mediante la aplicación de una tasa de interés y cuya notación más conocida es valor actual igual S entre 1 más I por N. El método de cálculo que se utiliza para determinar el valor actual sería el siguiente. Valor actual igual a R entre comillas I menos I más 1 por menos N. BA es valor actual, R es renta o ingreso periódico a recibir, I es tasa de interés del mercado y N número de periodos de tiempo. El uso del valor actual neto y la tasa interna de retorno para la valoración de las decisiones de inversión. La administración financiera centra su atención para la valoración de las decisiones de inversión en aquellos modelos que toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo, correlacionando las fuentes de financiamiento y el costo medio ponderado de capital como datos fundamentales para su cálculo. Cuando la gerencia financiera define cuál debe ser la estructura más adecuada y el costo de capital óptimo, posee la suficiente información que desde el punto de vista de proyectos significa ideas, inquietudes, alcances, planes y hasta proyectos definitivos que produzcan una decisión de inversión. En la estructura financiera y su costo de capital se habla de fuentes o recursos. Corresponde en este caso la contrapartida, la cual puede definirse como usos o aplicaciones de fondos de una manera adecuada y racional, de forma tal que como mínimo permanezca invariable el valor total de la empresa. En cualquier decisión de financiamiento y de inversión implica riesgos que deben ser cuantificados y aún minimizados, ya que se trata de proyecciones en el tiempo cuyos valores están sujetos a los más diversos factores.
Continuamos con la distribución de fondos. La distribución de fondos es el paso intermedio entre la consecución de fondos, objetivo de la estructura financiera, y la colocación de los mismos en activos capaces de generar rentabilidad satisfactoria, objetivo de las decisiones de inversión. Para Hunt, en 1992, la clave de la planeación financiera se centra en la combinación del flujo de fondos de operaciones y los fondos que se necesitan para inversiones de capital. Es lo que constituye la distribución de fondos. La distribución de fondos es la clave de la estructura financiera de una empresa. A continuación, analizamos un esquema de la distribución de fondos, las fuentes de fondos y los usos de fondos, donde una fuente de fondos sería el financiamiento externo a través de créditos a corto plazo que permite capital de trabajo, efectivo, valores por cobrar e inventarios. El financiamiento externo a través de instrumentos financieros que nos permiten bienes productivos, activos tangibles e intangibles, generadores de rentabilidad. Y por último, el financiamiento interno a través de las operaciones de la empresa. Otros usos nos permiten otros usos, otros activos que compensan la generación de rentabilidad de los bienes productivos. El objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo general de las decisiones de inversión está estrechamente correlacionado con el de la estructura financiera y su costo de capital, y por ende con los objetivos financieros generales de la empresa. En las decisiones de inversión se colocan estos fondos tratando de maximizarlo con la finalidad de obtener rentabilidad generada por los proyectos en ejecución, cuyo límite inferior sea el costo medio ponderado de capital. Al respecto, Johnson en 1998 expresa: el objetivo de las inversiones de capital en una empresa, sin tomar en cuenta la forma legal de su organización, es maximizar la utilidad o satisfacción de sus propietarios. Toda decisión de inversión parte o nace con una idea, en algunos casos muy concreta, cuando se trata, por ejemplo, de un simple reemplazo de activo fijo o del aumento en la materia prima para lograr un mejor precio, o de un descuento por pronto pago, pero en otros casos solo existe una idea abstracta, imaginaria, que va tomando cuerpo o molde en la medida en que se reúnen elementos o factores que proporcionen y le doten como tal. Suárez en 1998 clasifica las inversiones de la siguiente manera. La primera inversión es la inversión de renovación o reemplazo, que se lleva a cabo con el objetivo de sustituir un equipo o elemento productivo antiguo por otro nuevo. Inversiones de expansión, que son las que se efectúan para hacer frente a una demanda creciente. Inversiones de modernización o innovación, que son las que se hacen para mejorar los productos existentes o para la puesta a punto y lanzamiento de productos nuevos. Y por último, las inversiones estratégicas, que son aquellas que tratan de reafirmar la empresa en el mercado, reduciendo los riesgos que resultan del progreso técnico y de la competencia. A continuación, veremos esquemas representativos de una decisión de inversión. Las tres gerencias medias de la mayor importancia en el proceso productivo, que están involucradas en la toma de decisiones de un proyecto de inversión y son responsables en una respectiva áreas de la generación de rentabilidad del proyecto que proponen acometer. La gerencia de producción, gerencia financiera, la gerencia de producción, el reemplazo de un equipo, la gerencia financiera prepara el estudio de factibilidad y las condiciones. Si van es cero, la TIR, el costo medio promedio capital, la van es cero, la TIR, costo medio promedio capital. ¿Aceptamos o rechazamos? Esta es una estructura de decisión de inversión cuando se trata de una simple rutina. Y la tercera gráfica, que serían las 9 de generar y asesoría, gerencia media y nivel de operaciones, donde entrarían los departamentos. El valor del dinero en el tiempo. Van Horne en 1997 expresa lo siguiente: para la mayoría, un peso en el futuro tiene menos valor. Además, un peso de aquí a 2 años es menos valioso que un peso de aquí a 1 año. Se paga más por una inversión que promete recuperarse entre los años 1 al 5 que los que se pagaría por una inversión que promete una recuperación idéntica para los años del 6 al 10. Esta relación se conoce como el valor del dinero en el tiempo y puede encontrarse en cada rincón y grieta de las finanzas.
Tasa de utilidad interna o tasa interna de retorno, más conocida como la TIR. Este concepto envuelve criterios de matemática financiera al referirse a valores actuales y criterios contables al mencionar o incluir corrientes de ingresos y egresos. Se trata de actualizar una corriente de ingresos, flujos netos esperados, al momento cero o inicial de la inversión y compararla con el valor actual de una corriente de egresos, volumen de inversión en el momento, a una tasa denominada costo de capital o costo de oportunidad de la empresa enmarcada en una estructura adecuada previamente determinada. El valor actual neto o valor presente neto, también conocido como BPN, consiste en la actualización de los flujos netos de fondos a una tasa conocida y que no es más que el costo medio promedio de capital determinado sobre la base de los recursos financieros programados con antelación. Johnson en 1998 expresa: en resumen, un proyecto de inversión de capital debería aceptarse si tiene un valor presente neto positivo cuando los flujos de efectivo esperados se descuentan el costo de oportunidad. Proyectos excluyentes y dependientes. Dos o más proyectos son mutuamente excluyentes cuando la aceptación de uno de ellos descarta la posibilidad de aceptación de los otros. Este concepto toca en forma directa la jerarquización y la racionalización de los fondos que puedan darse con arreglo a diversas accesiones. Por el contrario, un proyecto será dependiente o condicionado cuando al aceptarlo dependa de la aprobación de otro u otros. Comparación y diferencia entre los modelos de tasa interna de retorno y valor actual neto. Desde un punto de vista general y de aceptación o rechazo de un proyecto, los dos modelos pueden conducir a resultados aceptables. Desde el punto de vista de la decisión de la gerencia debe adoptar, es decir, un BAM positivo y una TIR mayor que el costo medio promedio capital. Altuve en 1998 demuestra el conflicto que puede ocurrir entre los dos métodos de valoración planteados, valor actual neto y tasa interna de retorno, y lo resuelve por el medio denominado diferencias incrementales. Dentro de las diferencias del valor actual neto y la TIR, encontramos que a pesar de la demostración anterior, los dos métodos pueden conducir a resultados diferentes y esto evidentemente nos coloca frente a un conflicto para efectos de la decisión, sobre todo cuando se trata de proyectos mutuamente excluyentes. El incremento constante del papel predominante del valor actual neto y la TIR, como dos de los criterios principales de evaluación de inversiones, fue influenciado el aumento de las tasas de interés y de las tareas anuales de la inflación, ocasionada en gran parte por los efectos de la llamada crisis energética. Influyó en el aumento constante de la deuda externa de los países subdesarrollados en 1978, ascendía a más de 100.000 millones de dólares y en la actualidad es de alrededor de 800.000 millones de dólares. Hasta finales de la década de 1980 también se apreció en la economía española, lo cual se debía en buena parte a que en dicha época lo más importante para el inversionista era saber cuál sería su tasa máxima de rentabilidad que le aportaría la nueva inversión. En 1990 en Cuba se empezó a utilizar el BAM y la TIR como criterios básicos de evaluación de inversiones en la esfera productiva, con la evaluación de las propuestas de inversiones en empresas mixtas por el entonces equipo evaluador de proyectos de asociación con capital extranjero, cuyo grupo estaba integrado por profesores de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana. Sobre la determinación de la BAN y la TIR, criterios y opiniones, encontramos esta fórmula: la BAN es igual a I más E, donde SN entre 1 más D por N mayor que 0, donde I, SN, N, D y N son conocidos. BAN mayor que 0 se basa fundamentalmente en la opinión de que el saldo positivo del BAN indica que la inversión sobrecumple con el mínimo de ganancias a obtener por el futuro inversionista. Para poder usar el resultado del BAN como criterio principal de decisión para plantear cuál debe ser la tasa de descuento para la evaluación económica de una futura inversión, hay que tener en cuenta varios factores como la tasa de interés del mercado de capital en ese momento, la tasa de inflación esperada para el país donde se realiza la inversión, el tiempo de vida útil económica esperado de la inversión cuando se encuentre en su fase productiva y, por último, el riesgo en cuanto a la posibilidad de lograr los beneficios esperados por la inversión. Para saber cuál sería la tasa máxima de ganancia anual que se puede obtener por una futura inversión, se debe hallar la tasa interna de rentabilidad, es decir, la TIR,
¿Qué es aquella tasa de descuento que se hace nula o cero el cálculo del BAN? Es decir, BAN igual a cero. Muchas gracias.